Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La historia de la hija del rey Krika. Parte 29 de la obra El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa. El capítulo 6 cita a las hijas del rey Krika como ejemplo de gente mediocre, quienes están interesadas únicamente en su propia paz. Y la historia es como sigue. En los tiempos del Buda Kashyapa, había un rey llamado Krika, quien era naturalmente gentil. Tenía excelentes cualidades y una confianza indivisible en el Buda. El rey tenía 7 hijas con cualidades parecidas a las de las diosas. Debido a la gran acumulación de méritos en vidas previas, ellas comprendían totalmente que toda la riqueza y felicidad en el samsara era temporal y no tenía esencia, que era momentánea y que no existía más allá del samsara. Ellas eran respetuosas y tenían gran devoción por sus padres. Un día se acercaron al rey, a su padre, y postrándose ante sus pies, le pidieron: «Por favor, padre, danos permiso para ir a un lugar solitario y sufrir penurias para así lograr renunciar a la naturaleza del samsara, el cual es infinito en sufrimiento». El padre, quien sentía un gran afecto por ellas, no podía comprender el que se alejaran a un lugar solitario y tenebroso a sufrir penurias, así que rehusó a darles permiso. Las hijas replicaron: «Padre, tú, quien siempre tienes gran compasión por los demás, por su bienestar y beneficio, ¿por qué no lo tienes por nosotras también? Aun cuando nos quedemos contigo por el resto del tiempo, algún día deberemos separarnos, no hay duda al respecto. Por ello, y con el objeto de alcanzar el estado último de paz, danos permiso para ir». Debido al gran amor y afecto que el padre sentía por sus hijas, el padre deprimido las miró y les dijo: «¿Por qué quieren ir al cementerio, lugar tenebroso, y dejar todo el lujo y las comodidades del reino? ¿Por qué quieren enfrentar el sacrificio y dejar el amor y la compasión de sus padres?». Todas las hijas dijeron: «Estos compasivos y amorosos padres solo viven en un estado relativo, no existen más allá del sufrimiento del samsara. ¿Por qué debemos apegarnos a la familia, parientes y amigos? Todas las riquezas y las comodidades en el samsara son como ilusiones o sueños. Nosotras no las admiramos ni nos apegamos a ellas. Por favor, trata de no quebrar nuestros compromisos para alcanzar la paz última». Su padre les respondió: «Por ahora no es el momento de ir a esos lugares. Primero disfruten de todas las riquezas del reino y luego podrán practicar la renuncia». Con esto dio fin a la conversación y las bendijo. Las jóvenes hijas estaban totalmente descontentas. Aun cuando su padre les había propuesto disfrutar de todas las riquezas, lujos y comodidades del reino, ellas las veían como venenos. Entonces nuevamente le rogaron: «Si nos tienes gran amor y compasión, por favor permítenos lograr la paz indómita y última. Por favor permítenos alcanzar esto». Aun cuando no estuvo feliz con la postura de sus hijas, pensó que tampoco era correcto impedirles esa confianza y gran devoción por las enseñanzas del Buda. Finalmente, entonces, les concedió permiso y ellas estuvieron muy felices. Se despojaron de todos sus ornamentos, adornos, fragancias y joyas, de todas sus vestimentas y solo vistieron harapos. Luego, de manera muy pacífica, emprendieron viaje hacia el cementerio. Después de un largo viaje, llegaron al tenebroso y frío cementerio. Había cuerpos muertos por todo el lugar. Algunos ya estaban secos, otros frescos. Cuervos y aves de rapiña los comían y picoteaban sus ojos, boca y estómagos. Toda la podredumbre salía de sus cuerpos, el cual estaba lleno de gusanos. Carroñeros comían los intestinos, esparciéndolos por aquí y por allá. Había sangre por doquier, y el hedor a podredumbre penetraba todo. Había cientos de miles de cuerpos muertos.
Diferentes animales como lechuzas hacían sonidos estruendosos. Serpientes, ranas y zorros merodeaban el lugar. Era un lugar lleno de miedo y peligro, en donde usualmente nadie soportaría permanecer. Sin embargo, cuando las hijas del rey llegaron al lugar, éste les pareció placentero para establecerse en él. Indra estuvo muy complacido de verlas meditar, y se les apareció diciéndoles: «Qué maravilloso ha sido para todas ustedes, hermanas, hayan renunciado al reino como si éste fuera una pila de pasto, y que estén practicando la meditación a través del sacrificio de acuerdo con los antiguos maestros. Qué maravilloso es esto. Por favor, háganme saber si necesitan algún tipo de comodidad del reino de los dioses». Todas las hijas replicaron que no admiraban las riquezas del samsara. Estas cosas están todas sujetas al cambio y a su disolución. Son de naturaleza samsárica. Hemos renunciado a estas con el objeto de alcanzar la paz última, libre del sufrimiento de nacer, envejecer, morir y otros sufrimientos. Nosotras seguimos el sendero de los antiguos practicantes, perseverando en el sacrificio. Si tú, Indra, puedes darnos logros, entonces que sean los logros supremos que no pueden destruirse. Indra estaba sumamente impresionado. Los pelos de su cuerpo se le erizaron cuando pensó: «Qué maravilloso e impresionante. No tienen ningún apego por las grandes riquezas ni comodidades». Y continuó de esta manera: «Yo no tengo la habilidad de daros el supremo logro, pero si ustedes me dicen qué cosas os puedo dar, éstas serán concedidas sin problema». Las niñas no quedaron muy contentas con esto. Tú que posees 1000 ojos, tu mente está pegada al deseo. Tú y lo que tú puedes dar son dos cosas diferentes. ¿Cómo puedes decir que puedes otorgar logros? ¿Cómo puede un hombre que está siendo arrastrado por la corriente de un río liberar a otros que están en el mismo peligro? Las tuyas son solo palabras de ignorancia. Dijeron esto y más. Con un sentimiento de maravilloso estupor, Indra volvió al reino de los dioses de los 33. Así como lo habían hecho antes, las hijas volvieron a su meditación a través del sacrificio, con la paz y la calma que sigue luego de renunciar a los apegos del samsara por completo. Debido a su sacrificio, confianza y desapego, fueron eventualmente liberadas del océano del sufrimiento en el samsara. Gracias por escuchar.